Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación a los organizadores de este fantástico evento. Y para ir ganando tiempo y aprovecharlo, eh, la intención mía es básicamente darles un panorama de cómo está el escenario del negocio, básicamente tanto a nivel nacional como a nivel internacional, marcando algunos puntos que me parece que son importantes comprender. De alguna manera ver un poquito las perspectivas de lo que viene y cerrar con algún comentario en particular de agenda. En lo que hace al escenario argentino, yo diría, así como para la mayoría de la economía ha habido cambios macro, que consideramos algunos como positivos, lo que sí está muy claro que para la carne vacuna lo que más impactó es que de pronto se liberaron todo tipo de restricciones a las exportaciones. Para los más jóvenes tal vez la historia no es tan larga, para los que ya no, ni siquiera peinamos canas, hemos estado viendo décadas en donde las exportaciones se cerraron, se prohibieron, se limitaron, se cuantificaron o se manejaron en algún pasillo oscuro. De modo tal que esta liberación más la unificación del tipo de cambio de alguna manera transparente nos permite ir a los mercados internacionales ante algo que antes mirábamos digamos, con lejanía y no salíamos del cabotaje. En este concepto yo diría, una Argentina que ha perdido casi 3,4 millones de cabezas en los últimos 2 años, último dato de la primera vacunación de aftosa, que de alguna manera nos está marcando algunas limitaciones de oferta futura, en donde todavía, debido a limitaciones de liquidez y sobre todo a la ausencia prácticamente, yo diría, esa sería la palabra, de créditos a tasas, condiciones compatibles con la actividad, hoy el productor, con muy buenos precios, con buena rentabilidad, a pesar de tener una voluntad de recuperar stocks, de retener y de volver a crecer, no tiene hoy la herramienta financiera para poder hacerlo. Y este año vamos de alguna manera, por encima de lo que es tasa de equilibrio, a seguir faenando a niveles parecidos a los del año pasado, con niveles de oferta que se aproximarán más o menos a 3.100.000 toneladas, que es un numerazo importante por arriba de la media de lo que suele producir la Argentina. En ese contexto, digamos, tenemos una demanda internacional de la cual me voy a referir a continuación, francamente muy interesante, y un mercado interno que al inicio de este gobierno había perdido entre 4 y 5 kilos de consumo anual por habitante, ha recuperado, en lo que va de los primeros 7 meses de este año, ha recuperado esos 4 o 5 kilos, volvió a niveles de más o menos 48 a 50 kilos según el mes y según las circunstancias. No todos los meses son iguales porque el cálculo de consumo es básicamente todo lo que surge de la faena menos todo lo que se exporta y a veces con menos días, con más embarques, con menos embarques, los numeritos fluctúan. De cualquier manera, estamos en ese orden de consumos. En lo que hace al mercado internacional, para mí es lo más, digamos así, lo más estimulante lo que está ocurriendo. Yo diría, para ponerlo en una frase, diría, la Argentina va a ingresar junto con otros países a una nueva era de la ganadería vacuna. Y nueva era implica ya no una cuestión circunstancial de mejores o peores negocios y demandas, sino el inicio de un proceso en donde la demanda está y seguirá superando con bastante holgura a la oferta y por lo tanto los precios van a arbitrar en mejoras permanentes. De hecho, yo diría, esta demanda en crecimiento se basa en dos grandes pilares. Una, el crecimiento espectacular de regiones, países y consumidores que habitualmente no estaban consumiendo carne vacuna. Me refiero a habitantes de Asia, sudeste asiático, Medio Oriente, norte de África, que no eran los países que tradicionalmente abastecía a Argentina, que abastecía obviamente a Europa, a Chile, a Estados Unidos, a Israel, etcétera, etcétera. Y esta nueva fuerza de consumidores, para que tengan una idea de lo que estoy hablando, pasó de representar el 20% de la demanda mundial hace 20 años atrás a representar hoy
ya casi el 65% de la demanda mundial. Con un agregado que no es menor, porque tiene que ver con cuestiones vinculadas al procesamiento del animal, que además son mayoritariamente musulmanes, lo que no digo nos obliga, nos indica que además tenemos que ser más flexibles en la manera en que hacemos el tipo de faena, siguiendo los ritos religiosos. Así como, digamos, aparece Israel como probablemente nuestro cliente más, no sé si la palabra es querido, más constante, esos clientes que vos nunca querés perder porque hace décadas que nos compra siempre un volumen importante de un tipo de cortes que no son fáciles de colocar en otro lado, los delanteros, y que siempre está y siempre cumple. Bueno, ahora tenemos que pensar que además de hacer el rito para la comunidad israelí, que se llama kosher, también vamos a tener que flexibilizar y tener esta otra mirada de decir, che, no puedo dejar de ofrecer carne faenada con rito halal, que es lo que demandan los países de religión musulmana, para poder estar presente en el sector de mercado que más está creciendo en el mundo. Y el segundo tema que les quería plantear, acá hay muchos jóvenes, así que van a entender en un segundo antes que empiece lo que está pasando, es que los jóvenes de hasta 40, 45, algunos que se la dan de jóvenes con un poquito más, han revalorizado y están revalorizando las proteínas animales como una fuente nutricional de extrema importancia, ya no solamente para estar bien en la salud, sino para lo que se llama hoy sentirse bien. El fitness, la musculatura, el más músculo, menos grasa, que está rompiendo todas las expectativas y los pronósticos en los últimos años. Es algo increíble. Lo del huevo hoy, que nos contó Javier Prida, fue un ejemplo. A mí me parece que le faltó todavía ser más efusivo al mencionar el crecimiento. De hecho, el consumo de huevos en la Argentina creció el 20%. Es decir, ya mis nietos, y seguramente muchos de ustedes, arrancan la mañana comiendo huevos, algo que en mi generación no existía o no estaba dado. Cuando íbamos a algún hotel en algún país donde era rutina, medio nos sorprendía el scramble egg y todas estas cuestiones, ¿no? Pero lo que digo es, esta nueva fuerza de demanda hacia las proteínas animales es tan violenta, tan rápida, tan impactante, que aún en países en donde de alguna manera el consumo de carne vacuna estaba en caída o estaba siendo muy denigrado, digamos, por todo este enorme movimiento del veganismo y otras cuestiones sobre las que no hay tiempo de profundizar, pero claramente esto ha revitalizado, por supuesto, el huevo en primer lugar, pero también las carnes, la carne de pollo, la carne de vacuna, la carne de cerdo, todo lo que es proteína animal, ¿no? En ese contexto, y ya para ir de alguna manera cerrando y yendo al foco final de mi presentación, yo diría, está muy claro que la Argentina ha venido declinando el consumo de carne vacuna per cápita, como bien nos contaban. Hace 6 décadas el consumo de carne vacuna era de 85 kilos por habitante y por año, y 12 kilos a 13 kilos el consumo de cerdo más pollo. Estamos hablando de la década del 60. Hoy, para ponerlo en la década del 2020, si ustedes quieren, hoy nos encontramos consumiendo aproximadamente 48 o 50 kilos de carne vacuna, 85 a 50 para poner un número, pero pollo y cerdo pasaron de los 12, 13 kilos de la década del 60 a los actuales 60, 65. Es decir, que por cada década que vamos avanzando, el consumo de carne vacuna estructuralmente va cayendo y cediendo a las otras carnes alrededor de 5 a 6 kilos por década, más o menos en promedio. En paralelo, las otras, antes llamadas, mal llamadas carnes alternativas, hoy son las principales carnes de consumo, van subiendo casi 10 kilos por habitante por año. Entonces, la pregunta que les transmito y que voy a intentar de alguna manera dar alguna respuesta es, ¿cómo se imaginan que vamos a estar dentro de 10 años? Si en el 2035 seremos aproximadamente 51 millones y pico de habitantes, según dice el INDEC, mi planteo es, si efectivamente vamos a ingresar a un proceso de mejora en eficiencia, en productividad,
si esta política macro ordena un poco la previsibilidad hacia el futuro y si efectivamente hacemos las cosas bien, y no dudo que así podría ser, probablemente tengamos 300, 400, 500 o más 1.000 toneladas disponibles. Y el punto es, si el mercado interno no las va a poder absorber, definitivamente nuestro rumbo es la exportación. Al punto tal que diría una frase que a lo mejor suene demasiado dura, pero en mi opinión, sin exportaciones la ganadería vacuna no tiene futuro. Y para que tenga futuro, básicamente me marqué 5 puntos de agenda, que no es que sean únicos, absolutos, sino que es parte del deber ser para efectivamente poder avanzar a los mercados complejos, competitivos, a los que definitivamente la Argentina debe ingresar de manera competitiva para poder tener éxito y no fracasar en el intento. Y me marqué 5 puntos. El primero es mejorar e incrementar el acceso sanitario. Tenemos todavía limitaciones de distintos tipos para acceder a algunos mercados que son tremendamente importantes. El ejemplo clásico es Japón y Corea, que representan hoy el 17% del mercado global, ni más ni menos, pero pagando los precios más altos del mercado. Ahí no tenemos acceso por distintas razones, porque somos libres de aftosa por vacunación, un tema muy debatido, o porque no tenemos trazabilidad que genere la confianza a auditorías externas de manera absolutamente comprobable. Lo segundo, que para mí es lo más complejo y lo que más tiempo nos va a llevar, pero que sin duda, si no lo hacemos, no tenemos futuro, y son tratados de libre comercio multi o bilaterales para poder bajar los costos de ingreso, aranceles o cuotas en los mercados más importantes. El tercero tiene que ver con tipificar objetivamente a la carne. Entiendo que Fernando Herrera ahora va a hablar un poquito más del tema, así que ahí lo dejo, pero pasar de la subjetividad a la objetividad a la hora de mandar calidad y asegurar. El cuarto punto, que no es menor, tiene que ver con este tema de ser más flexibles en los ritos que ya mencioné. Y por último, y no menor, y ya se ha hablado en casi todas las presentaciones, dar respuestas a las nuevas demandas. Demandas que implican preocupación de medio ambiente, preocupación de bienestar animal, preocupación de trabajo esclavo, preocupación por pueblos originarios, y así podríamos seguir. Demandas para las cuales la Argentina está en condiciones de dar respuesta, tiene la información, tiene la capacidad, necesita instrumentar mucho mejor todas estas herramientas que nos permitan de alguna manera confirmar que lo que hacemos va en esa línea, y les diría, prepárense para una nueva era de la ganadería vacuna que tiene un horizonte inesperadamente importante. Muchísimas gracias.